Esta radioemisora, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y las comunidades del Caribe y la zona norte, nos juntamos para aprender a chinear las palabras que decimos, los mensajes que grabamos y nuestras publicaciones en redes sociales. Hagamos Comunicación. Es un proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR que le pone atención a ese aparatico que ya forma parte de nuestras vidas, el teléfono celular. Envejecer con dignidad. Quizás sea un concepto que usted haya escuchado. Hoy, en Hagamos Comunicación, queremos profundizar sobre el significado de, como hemos dicho siempre, hacernos viejos. Pero ahora agreguémosle un poquito más de información y valor a ese proceso por el que todos experimentamos. Hagamos Comunicación. Soy Alejandro Vargas, profe de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, y para mí es un gusto tener hoy a Mónica Madrigal, psicóloga y gerontóloga. Ayúdeme a decir eso usted, doña Mónica. Excelente, va muy bien. Del Colegio de Profesionales en Psicología. Y ellos vienen impulsando una campaña que destaca este concepto de envejecer con dignidad. Mónica, bienvenida y contame por qué es importante volver los ojos hacia este tema. Muy buenas tardes, Alejandro, y un saludo cordial a todos los radioescuchas de parte del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y la Comisión de Psicogerontología. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a este valioso espacio. Bueno, uno se pregunta por qué es tan importante tocar el tema de los estereotipos y de los mitos que existen con respecto a la vejez. Y bueno, basta con ver las noticias, ¿verdad? Y vemos el montón de situaciones de violencia que atraviesan o de la que son víctimas muchas personas adultas mayores. Entonces, qué importante darnos cuenta de que realmente hace falta sensibilizar y hace falta educar sobre el tema. No es una casualidad, ¿verdad?, que se hagan estos espacios aquí en radio, ¿verdad?, campañas y un montón de actividades que son muy necesarias para ver esta realidad, donde las personas siguen siendo agredidas de diferentes formas. Podemos encontrar maltrato físico, psicológico, patrimonial. Y entonces, bueno, vemos que hace falta esa sensibilización y esta educación, ¿verdad? Entonces, pues desde el colegio y desde la Fundación Partir con Dignidad, que hemos creado esta alianza para poder justamente dar una campaña que nos vaya guiando sobre cómo derribar mitos y estereotipos y concientizarnos también sobre la importancia de comenzar desde tempranas edades a educar en este tema. ¿Por qué? Porque no envejecemos a los 65 años de edad. Comenzamos a envejecer desde que nacemos. Entonces es muy importante esta figura de educar, de sensibilizar y de comenzar a ver que tenemos que ir pensando en envejecer plenamente como en un proyecto de vida, como en algo que vamos construyendo en el día a día. Mónica, la gente que nos escucha en sus hogares, que va en carro o que nos está escuchando desde algún dispositivo móvil, posiblemente cuando hablamos de este tema de envejecer siempre vemos al otro o a la otra, es decir, al abuelo o a la abuela, y nosotros no necesariamente nos vemos como parte de ese proceso. Yo creo que un poquito lo que usted me dice, envejecemos desde el nacimiento, es algo muy importante tenerlo presente y también quitarle un poco las palabras negativas que a veces giran en torno a envejecer, aunque también es una realidad que conforme pasan los años, también hay cosas que son diferentes en nuestro organismo, en nuestra socialización y en nuestra vinculación también con las comunidades. Por supuesto, ¿verdad? Vemos que históricamente ha predominado una percepción negativa sobre la vejez y justamente por eso es muy importante esta campaña Envejecer Plenamente, porque desde esta campaña vamos a ir erradicando estos estereotipos, esta percepción de que esto no tiene que ver conmigo, ¿verdad? De que la vejez es después de los 65 años y que entonces yo no tengo que ir haciendo nada en el camino para prepararme, para tener ese envejecimiento digno y pleno. ¿Y cómo prepararme, Mónica?
das en la clave. ¿Qué es eso de prepararme? Porque la gente que nos escucha, que tal vez no llega ni a los 65, dice, bueno, ¿y entonces qué? Claro, hay cosas que tenemos que ir haciendo, bueno, desde el reto que tenemos los profesionales, ¿verdad? También en ir educándonos nosotros mismos, porque también tenemos que ir visualizando cuál es el lenguaje y cómo tratamos al adulto mayor, ¿verdad? Y cómo estamos trabajando incluso en nuestras propias creencias. Entonces, desde ahí ya hay un reto para los profesionales, pero también hay un reto de comenzar en los primeros tiempos de la educación, desde la infancia. Podemos empezar desde la escuela, incluso, ¿verdad? Desde el colegio, ya tenemos que ir implementando pequeños cambios que se incluyan dentro de la educación para hablar de que la vejez es algo que nos va a llegar a todos, ¿verdad? Y que entonces nos vamos a ir encaminando hacia un proceso que empieza desde temprana edad. Entonces volvemos al tema de la educación nuevamente, que tenemos que mantenernos activos, que tenemos también que cambiar la visión que tenemos sobre la vejez como algo que es negativo, como algo que es de declives, como algo que tiene que ver con enfermedad, ¿verdad? Es decir, no estamos viendo que también es una etapa de la vida que tiene oportunidades, ¿verdad? Que tiene oportunidades para mejorar, para seguir creando proyectos, para seguir emprendiendo, para aprender cosas nuevas, ¿verdad? Porque hay tantos estereotipos que tienen que ver justamente con que ya el adulto mayor no es capaz de poder aprender cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, también desde el tema de educación empezamos y desde temprano. Mónica, en este programa Hagamos Comunicación, nos fijamos un poquitito en la vida que cumplen los teléfonos celulares en nuestra cotidianidad. Y yo quería preguntarle, usted que ha estudiado el tema, que se ha acercado a los adultos y a las adultas mayores costarricenses, ¿qué rol juega el teléfono celular en sus vidas en este momento? Bueno, realmente el celular y las redes sociales como tal han sido muy importantes, incluso en momentos de crisis, ¿verdad? Como podemos recordar que pasó en la pandemia, fue el medio por el que muchas personas adultas mayores mantenían ese contacto con sus familias, incluso relaciones intergeneracionales, conocer personas, y eso también tiene un impacto a nivel emocional, ¿verdad? A nivel psicológico. También el relacionarse con personas de otras edades también permite, ¿verdad? El no mantenerse aislados, en no encerrarme, en no apartarme, en saber que puedo seguir creando amistades, ¿verdad? Y esto tiene muchos beneficios también a nivel psicológico. Disminuye el estrés, la ansiedad, la depresión, el aislamiento, y permite que el adulto mayor también se mantenga activo. Pero también hay que ver que en este dominio tecnológico hay retos importantes, ¿verdad?, para el adulto mayor. Y hablábamos un poco fuera de los micrófonos de la realidad de que las personas con dominio tecnológico han sido también víctimas de fraude, ¿verdad?, en algún momento. Y otras que no tienen ese dominio también. Y bueno, y sin duda, Mónica, a veces pensar que vos tenés un teléfono en la mano y que te estás comunicando y estás mandando mensajes de audio y estás mandando mensajes positivos y estás mandando hasta oraciones. Pero mi pregunta es, ¿también esa actitud no puede alejar a estos adultos mayores de las prácticas cara a cara cotidianas que son valiosas y que también hacen sentirse a una persona adulta mayor acompañada físicamente por la gente que dice quererla? Claro, una cosa no suplanta la otra, ¿verdad? Los recursos tecnológicos son de gran utilidad, por supuesto, para mantener esa interacción, pero eso no sustituye, ¿verdad?, la importancia de mantener ese contacto físico, esa cercanía a los familiares. Las redes familiares son muy importantes, ¿verdad? Entonces, es que no vamos a sustituir la tecnología, ¿verdad?, con las relaciones interpersonales que podemos hacer de manera presencial. Y es muy importante, ¿verdad?, que eso se pueda mantener.
Eso también genera mucho bienestar para los adultos mayores, el tener ese ratito para compartir, para tomar ese cafecito, para ir a visitar a la persona, ¿verdad? Y es algo que también tenemos que enseñar. Yo como padre, como madre, no puedo exigirle a mis hijos que hagan lo que yo no hago. Entonces es importante que también uno pueda predicar con el ejemplo, ¿verdad? Y eso también es importante. Esos ratitos de convivencia no tienen comparación. Por ejemplo, puedo compartir una anécdota que a mí me sucede con mi abuela materna de 89 años y ella me dice que es que le sabe muy rico el café cuando yo voy. Y yo voy y la cuido y la acompaño 3 veces a la semana. Y esos días es cuando más café toma y le sabe mucho mejor. Y no es porque le echa más azúcar, Y ni no es, porque es un café de mejor calidad, sino es porque estás vos ahí. hay un valor agregado, exactamente, a eso iba. Y el valor agregado es el valor de la compañía, ¿verdad? Entonces vemos qué interesante esta percepción que tiene ella sobre algo que puede parecer muy sencillo, como tomarse un cafecito, ¿verdad? Pero que para ella tiene un valor muy importante, porque es el valor de la compañía. Es el valor de que vino a verme, de que pasa tiempo conmigo, ¿verdad? De que podemos conversar. Y eso pues no lo puede sustituir el celular, ni lo pueden sustituir las redes sociales. Aprender a olfatear, aprender a cuestionar lo que recibimos en nuestros celulares es tarea diaria de toda comunidad del país. Hoy conversamos con Mónica Madrigal. Ella es psicóloga y gerontóloga. Y hoy hablamos de esta campaña que están impulsando desde el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Costa Rica para poner un poquito la mirada hacia ese proceso en el que todos estamos. Y ellos han insistido en que todo este proceso de envejecimiento debe ir siempre acompañado de la palabra dignidad. En este sentido, Mónica, hay una serie de estereotipos de los que hablamos al inicio, pero que quizás podamos puntualizar ahora. Hay uno que dice, cuando envejecemos, nos volvemos niños. Bueno, exactamente por eso que estamos hablando a la importancia de un envejecimiento que es pleno y que sea digno, tenemos que tener presente que tener una edad avanzada o ser una persona adulta mayor no implica dejar de ser una persona adulta. Entonces tenemos que tener también ese respeto y recordar que ser una persona adulta mayor no implica que se pierdan derechos o que se tenga que recibir un trato infantilizado, ¿verdad? O que tenga que perder la autonomía a la persona, por ejemplo. Entonces es muy importante entender, es una persona adulta mayor, no es un niño, es una persona que merece respeto y que debe ser tratada con dignidad. Cuando nosotros utilizamos un trato infantilizado, estamos diciendo que no respetamos y que no valoramos a la persona por quien es como persona. Porque es importante también entender que no es que tengo que respetarla porque tiene 65 años. No, tengo que respetarla porque es una persona. Y tengo que rescatar al ser humano, a la persona desde ahí. No es un tema de edad. Porque si no caemos, ¿verdad?, en los muchos estereotipos que de por sí ya hay y que perjudican ese envejecimiento pleno. Mónica, cuando hablamos de actitudes infantilizadas a las que nosotros podemos recurrir para un trato con adultos, adultos mayores en una situación cotidiana, ¿qué podría ser concretamente? Bueno, hemos escuchado frases y creo que compartiremos todos los radioescuchas y aquí nosotros presentes que tal vez vamos a escuchar frases de mi chiquito, mi chiquita, o, ¿verdad?, usted no haga eso porque ya eso no es para usted, ¿verdad? Usted ya no está para estar haciendo esas cosas, o no salga porque es que le va a pasar algo y tal vez la persona tiene todavía la capacidad de poder hacer cosas por su propia cuenta y poder conservar la autonomía de la persona y respetarla es muy importante. Entonces, algo tan sencillo como el vocabulario, ¿verdad? Algo tan sencillo como hacer sentir a la persona que no puede hacer algo, cuando sí lo puede hacer, le estamos quitando valía, le estamos quitando respeto a sus derechos, le estamos quitando la posibilidad de seguir teniendo una vida productiva, de ser feliz,
de encontrar redes intergeneracionales también, porque cuando la persona tiene la oportunidad, por ejemplo, de salir a algo tan sencillo, tal vez como ir al supermercado, hace amistades, intercambia comunicación, intercambia sus ideas, sus pensamientos, puede compartir enseñanzas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que pensemos que estamos limitando a la persona cuando la tratamos y decimos que es como un niño, cuando no lo es, ¿verdad? Entonces, tenemos que rescatar a la persona adulta mayor como persona que todavía puede hacer muchas cosas y que no se vale, ¿verdad?, que seamos nosotros quien limitemos esas posibilidades. La palabra vale, como dicen los abuelos, pero también la palabra duele y daña si es falsa. Hoy hablamos con Mónica Madrigal, ella es psicóloga y gerontóloga, y estamos conversando sobre la importancia de comprender esta realidad de que cada día que pasa envejecemos con dignidad. Hay otro estereotipo o una idea que puede ser una media verdad o una mentira total que nos dice que cuando envejecemos no toleramos el cambio y nos volvemos gente como muy gruñona, como gente muy emocional. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿O qué hay de mentira en toda esa idea que tenemos sobre las personas adultas mayores? Bueno, definitivamente es un estereotipo, ¿verdad? Somos seres únicos con una personalidad particular. No todas las personas adultas mayores reaccionan de la misma forma ante los cambios del envejecimiento. Y también estamos partiendo de una generalidad de que todos los adultos mayores piensan igual, ¿verdad? Y no están dispuestos a ser flexibles, por ejemplo, con participar en actividades nuevas, ¿verdad? Y nosotros en la práctica lo vemos que no es así. O sea, que los adultos mayores realmente tienen una apertura a seguir aprendiendo, a inscribirse en cursos, a seguir haciendo actividad física dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Entonces, qué importante también entender que el estado anímico y el estado emocional son elementos fundamentales que le permiten vivir un envejecimiento de la mejor manera a la persona. Cuando pensamos en este tipo de estereotipos, estamos diciendo, ¿verdad?, que no se puede vivir de manera plena en la vejez, ¿verdad? Que cuando se llega a la vejez ya no hay nada más que hacer. No, la vejez es una nueva etapa y es una etapa de la vida como lo son las otras etapas anteriores. Y en esta etapa podemos seguir haciendo muchísimas cosas. Y digo muchísimas cosas porque nosotros nos estamos encaminando desde ya a ese proceso de envejecer. ¿Y cómo queremos envejecer? Pues queremos envejecer con dignidad. Por eso es importante derribar esos estereotipos, ¿verdad? Bueno, Mónica, yo he pensado en este ratito que llevo conversando con vos que hay que subirse en ese bus de una vez. O sea, hay que entender esa realidad de una vez y ese bus por el que vamos a transitar hasta que técnicamente nos clasifican y dicen, bueno, usted cumplió 65 años, ya pasa a ser una persona adulta mayor, en realidad está ocurriendo desde este instante. Hay otra idea, Mónica, es la idea esta de que las personas adultas mayores no pueden tomar decisiones correctas o decisiones racionales, cómo en el seno de la intimidad del hogar debería tratarse o debería evitarse esta visión. Sí, tenemos que evitar esta visión y para ello definitivamente es muy importante que podamos trabajar con la familia. Tenemos que educar a la familia y este también es un reto que tenemos los profesionales, gerontólogos, profesionales de la salud y todas las personas que trabajamos con la familia, en el sentido de que la vejez es una etapa más de la vida, que puede ser diversa, que tiene muchas posibilidades y hay elecciones diferentes para cada persona. Entonces, también entender que no todas las personas mayores necesitan depender de otra persona para realizar sus actividades de la vida diaria. Son capaces de poder tomar sus propias decisiones. Y esas decisiones también están basadas en sus gustos y sus preferencias. Entonces, la familia puede pensar que muchas veces esa decisión no es correcta. ¿No es correcta para quién? ¿Para la persona? ¿Para el familiar?
porque no coincide con la visión que tiene sobre lo que una persona adulta mayor debe hacer en la vejez, ¿verdad? Entonces, ¿quién está mal? No es la persona adulta mayor que toma una decisión incorrecta, es que tenemos que darle paso a entender que todas las personas adultas mayores son diferentes, que tienen gustos distintos. De hecho, tanto así, ¿verdad? Que incluso la persona con una dependencia física puede seguir teniendo autonomía. Entonces, esto también es importante. Y es importante reconocer la experiencia y permitirle conservar esa autonomía. Eso contribuye a esa vejez plena y digna también. La inteligencia se mantiene en la vejez, la habilidad se mantiene. ¿Qué es lo que puede cambiar durante el proceso de envejecimiento? Tal vez en esta etapa de la vejez nos podemos encontrar con que puede haber cambios en la velocidad de procesamiento, pero la habilidad sigue teniéndola la persona adulta mayor, ¿verdad? Sí, va a ocupar más tiempo para tomar decisiones o para resolver algunas cosas, sí, probablemente, pero sigue siendo una persona inteligente, tiene una capacidad para tomar sus propias decisiones. Entonces, esta parte es necesaria respetarla, es muy necesario, porque eso va a depender de que el adulto mayor sea un adulto mayor que está viviendo su vejez con felicidad, ¿verdad? No con frustración. No todas las personas adultas mayores van a tener tampoco una demencia, ¿verdad? Que es otro estereotipo que tiene que ver con que de repente no pueden tomar decisiones correctas porque no están bien, ¿verdad? Tienen un problema de demencia y no es así. Eso también obedece a un estereotipo. No todas las personas adultas mayores van a tener un deterioro cognitivo y esto también es importante. Mónica, cuando usted se pregunta, usted se hace la pregunta de quién está mal, a veces quien está mal, y permítame contestarle, quizás seamos los familiares de la persona adulta mayor. Y esto nos lleva al tema del cuido y a ese dilema que alguna gente piensa que un adulto mayor debería estar solo en un hogar de ancianos, como le decíamos antes, o un centro, digamos, de atención de larga estancia. ¿Qué podemos decir sobre esto? Y cómo podemos orientar un poquitito a la gente que nos escucha sobre esta idea que a veces no siempre es la correcta. Claro, esa pregunta es muy valiosa, ¿verdad? Porque creo que es una pregunta que en más de una ocasión o en más de una familia se han tenido que enfrentar a esta pregunta en algún momento también, de qué es lo mejor, ¿verdad? Si tener al adulto mayor en la casa o si tener al adulto mayor en un hogar de larga estancia. Lo primero que hay que entender es que cada caso es único. Eso es fundamental entenderlo, o sea, no podemos generalizar y por eso se tienen que evaluar correctamente todos los aspectos que tienen que ver o que se tienen que considerar. Por ejemplo, el envejecimiento en el hogar se debe tomar, si se va a tener un envejecimiento en el hogar y le vamos a tener a la persona, tenemos que tomar ahí todas las medidas necesarias para esa estadía. Si bien tampoco, y hay que decirlo tal cual, si bien no tenemos que satanizar los establecimientos de larga estancia, porque también pueden aportar mucho, son una opción, pueden contar con los recursos necesarios que muchas veces la familia no dispone para poder atender adecuadamente a la persona adulta mayor, pero todo depende también de dónde quiera la persona adulta mayor vivir. Y también digo esto porque hay personas adultas mayores que por su cuenta han tomado la decisión de decir, y hasta lo han planeado, ¿verdad? Quiero vivir en una residencia. Claro, pero ya hay una voluntad y hay un convencimiento de esa misma persona, ¿verdad? Que fue la que tomó esa decisión racionalmente. Claro. Pero también, ¿verdad? Hay que verlo desde este tema de considerar cuáles son las necesidades de la persona adulta mayor, cuáles son también, qué es lo que quiere la persona adulta mayor, ¿verdad? Tenemos que respetar esta decisión que tiene la persona adulta mayor que quiere tomar. Y esto es importante, ¿verdad? Porque tampoco se trata de, como te decía antes, satanicemos entonces el tema de los hogares de larga estancia. No, muchas veces pueden ser una alternativa. Y me atrevo a decir que muchas veces es la alternativa única que tiene la familia. Pero dijiste algo valiosísimo para la gente que nos escucha. Cada caso es
particular, independiente, y requiere una valoración y también de primero también el tema de la voluntad de la persona adulta mayor que está en medio de esta discusión en la que algunas familias, Mónica, no los toman en cuenta. Así es, porque lamentablemente pasa, ¿verdad? Pasa en muchos casos y no debería de suceder. O sea, el adulto mayor no es una persona, ¿verdad? Que tiene derechos, es una persona que tiene sentimientos, es una persona que tiene necesidades como tenemos cualquiera de nosotros, ¿verdad? O sea, necesidades que son tan básicas como el afecto, como la compañía, como la seguridad, como la confianza, que creo que no tiene que ver con la edad. Desde mi punto de vista, tiene que ver con algo que cualquier ser humano necesita tener. Y entonces, qué importante también valorar otras opciones. Por ejemplo, que el servicio de acompañamiento pueda ser por un cuidador, ¿verdad? Que la misma familia pueda, ¿verdad?, llevar a la casa y que entonces no tengamos que sacar al adulto mayor de la casa. Que podamos tener la posibilidad de darle al adulto mayor un espacio en el que se siente bien, que se siente amado, que se siente con confianza, que se siente seguro. Ese es otro recurso, y que ¿verdad? se siente en su casa. Exacto, y que está en su espacio, ¿verdad? En el espacio donde están las cosas que le gustan, las cosas que ama. Entonces es muy importante hacer esta valoración, no uno solo, sino de la mano del adulto mayor. Tomarlo en cuenta o tomarla en cuenta, eso es muy importante. Ella es Mónica Madrigal, es psicóloga, gerontóloga también, y ha conversado con nosotros el día de hoy en nombre del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Costa Rica, y de verdad le agradecemos, Mónica, por acompañarnos este ratito. Este proyecto de acción social está vinculado a un trabajo que también hacen mis estudiantes en la sede Caribe de Limón, donde visitan las comunidades y le preguntan a gentes de diferentes organizaciones sobre cómo les va con las redes sociales, cuánto tiempo le dedican al celular. Vamos a escuchar algunos de estos testimonios. Buenas, yo soy Fabián Cartín, pertenezco al grupo Limón Unity, soy el baterista y nuestra aspiración como grupo es ayudar a que el talento limonense llegue lejos. Utilizamos el celular para coordinar nuestras prácticas, saber qué día podemos grabar. El celular nos ayuda muchísimo. Este medio nos permite mantenernos unidos, ya que algunos de nosotros vivimos lejos. Y podemos estar hablando siempre, podemos vernos por videollamada. Normalmente compartimos mensajes positivos en el grupo, un buenos días, un buenas tardes, mensajes de bendición, mensajes que nos alienten a seguir, motivacionales y positivos. Muchas veces he tenido diferencias debido a que la gente a veces lo ve como una vagancia y no observa el esfuerzo que realizamos nosotros para cumplir nuestros sueños. He podido resolver conflictos en redes sociales, informando un poco más a la población sobre el impacto positivo que esto puede generar en los jóvenes de nuestra querida provincia. Y de igual manera se les explica que deben de tener cuidado con las informaciones falsas que brinden, que les puedan brindar o que puedan escuchar ahí. Y que no den ninguna información personal, debido a que esta información es un poco delicada. Y eso sería. Muchísimas gracias. Le doy las gracias a Alexo, quien permitió grabarnos aquí en el estudio de audio de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Mónica Madrigal, psicóloga, un gusto haber estado con vos este ratito. Un mensaje final sobre el respeto hacia las personas adultas mayores que querrás hacernos. Claro. Bueno, yo encantada de haber compartido este espacio. Realmente pues ha sido una oportunidad muy valiosa para visibilizar
los estereotipos y los prejuicios que todavía predominan en nuestra sociedad y también la importancia que podamos seguir creando espacios y campañas que permitan hacer esta visibilización. Es muy importante entender que en este barco estamos todos y todas, que no es un tema de la edad, que es un tema de educar desde tempranas edades y que tenemos que seguir haciendo este esfuerzo y ojalá desde las escuelas. Es muy importante también preguntarse, bueno, ¿cómo me gustaría ser tratado? ¿Cómo me gustaría a mí ser tratado o tratada en esta etapa de la vida? ¿Y cómo me estoy preparando para un envejecimiento pleno? ¿Qué estoy haciendo desde hoy, desde este mismo momento, desde hoy martes 15, qué estoy haciendo ya para acercarme a este envejecer plenamente? Estoy alimentándome bien, estoy haciendo ejercicio, estoy cuidando mi salud, estoy trabajando en mi autocuidado. Todas estas cosas van a ayudar. Estoy durmiendo bien, estoy descansando, estoy relacionándome con diferentes personas, estoy construyendo redes de apoyo desde ya para no llegar a envejecer en soledad. Eso también es importante. Martes 15, miércoles 16 o jueves 17, el día que usted escuche este audio, que lo tenga presente. Todos esos consejos que nos ha dado Mónica Madrigal, psicóloga y gerontóloga del Colegio de Profesionales en Psicología. ¿Sí, Mónica? Muchas gracias, Alejandro. Y también me gustaría mucho y les invito a ver la vejez como una etapa de oportunidades y también a conocer más sobre esta campaña en la página www.envejecerplenamente.com. Esta es una campaña que ha sido desarrollada en una alianza entre la Fundación Partir con Dignidad y el Colegio de Profesionales en Psicología y desde el colegio pues apostamos a la prevención también, que es muy importante. Así que les invito a revisar esta página www.envejecerplenamente.com, donde encontrarán información y una matriz que hemos desarrollado sobre mitos y estereotipos para comenzar con esta idea de educar. Muchísimas gracias. Y para la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, hablar sobre mitos y estereotipos en tiempos de redes sociales, con el nivel de desinformación que tenemos, es importantísimo. A usted, amigo y amigo oyente, lo esperamos en 8 días aquí en Hagamos Comunicación. Gracias por estar este ratico aquí con nosotros. La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica agradece su apoyo para cuidar, chinear y comprender nuestras palabras en tiempos de redes sociales. Hagamos Comunicación es un proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR con el apoyo de esta radioemisora amiga.